Mm, no te había visto. Ven, toma asiento. ¿Yo? Yo soy el cuervo. Y estos son mis relatos. El padre asintió con la cabeza, y ambos buscaron con la vista el origen de dicho sonido. Pronto el sonido se volvió más fuerte, hasta que la bruja despertó gritando y agitándose en su trono de madera, pero este no la soltó en ningún momento, mostrando tener más fuerza que la mujer. Los alaridos de la errante se volvían agudos y potentes, generando que los hombres se ataparan los oídos. El diácono cayó al suelo, suplicando silencio, pero sus gritos eran susurros en comparación. Bonifacio no dudó ni un segundo en tomar a su compañero con un brazo y arrastrarlo por el suelo, mientras usaba la otra mano para seguir tapándose una oreja. Pasaron el portal y soltó al diácono para tomar con ambas manos la pesada y gruesa puerta de madera, haciendo chillidos y crujidos igual de intensos que la mujer. Al terminar de sellar el cuarto, el padre admiraba aquella puerta, pues ésta resguardaba el sonido que emitía aquella mujer, dejando escapar solo unos pequeños alaridos que se escuchaban lejanos. El diácono recobró lentamente la postura, percatándose de sus manos estaban llenas de sangre que salía de sus orejas. Horrorizado, miraba sus palmas y volvió a tomar a sus orejas. Absorto, le lanzaba una mirada petrificada al padre, y sus ojos llorosos se cruzaban con el padre, el cual no sangraba, pero sí estaba ensordecido, desorientado y muy aturdido. Ayudó a levantar a su compañero, y ambos fueron a lavar la sangre del diácono, el cual no dejaba de repetir. Al salir del convento, el padre buscó un médico que fuera a ayudar al diácono, que después de un rato de estar lavándose los oídos se quedó dormido en su cuarto con ligeros espasmos corporales. Una vez que encontró al médico y lo envió al convento, caminó por el pueblo, dirigiéndose a la mina otra vez. Consigo llevaba un maletín y un balde de agua bendita. Los pueblerinos se asomaban por las ventanas ocultándose con las cortinas. El padre podía sentir las miradas punzantes sobre de él. Veía aquellas siluetas que lo acosaban por su camino y se limitó a seguir su rumbo en búsqueda de su objetivo, eliminar el mal que acechaba el pueblo. Cuando por fin llegó a la mina, después de un camino eterno por una noche maldita, sumida en las penumbras, en la entrada de la mina lo esperaban aquellos hombres que lo habían acompañado. En ese momento vio el maletín posándolo en el suelo y sacando varios crucifijos de madera y metal. El padre vio a los hombres mientras les entregaba uno a cada persona y dijo: «Estos crucifijos me los dio el Santo Padre la última vez que estuve en el Vaticano. Estos objetos benditos protegerán al pueblo de las aberraciones que ahí se ocultan. Hay que colocar estos crucifijos en toda la mina. Yo pasaré rociando agua bendita y rezando, entonces ustedes pasarán detrás de mí y pondrán un crucifijo cada 10 metros. Al terminar los hechos, sellaremos esta mina y con ella su maldad». Disculpe, padre, pero interrumpió Pancho, un hombre de 40 años que sostenía uno de los crucifijos con fuerza, crucifijo que había reemplazado una hoz que sostenía con miedo cuando vieron a la bruja en su caverna. «¿Qué pasa con la bebé de Guadalupe?». «Cierto», respondió el padre cauteloso. «Gracias por recordármelo, Pancho. Se me había olvidado con todo el ajetreo. Habrá que hacer la ceremonia de los santos infantes». Soltó un largo suspiro, aún incrédulo del cuerpo desperdigado
Hay que guardar al menos 2 crucifijos y una buena cantidad de agua bendita para esa cámara. El padre vio las caras asustadas de las personas que recordaron aquel trágico acontecimiento. No perdamos más el tiempo. Todos merecemos un descanso y poder ir a dormir. Al terminar las palabras, el padre Bonifacio fue el primero en entrar a las minas, seguido de sus feligreses. Caminaron por los oscuros túneles bendiciendo los pasillos, rezando al unísono. Esas plegarias apagaron el sonido de sus pasos y resonaron con fuerza en las cavernas. Pronto el ambiente pesado y tétrico se fue desvaneciendo, creando paz y fuerza renovada en aquellos valientes aventureros. Pero llegó el momento de enfrentar aquel recuerdo terrorífico que había pasado poco tiempo atrás. Los hombres tenían aquellas imágenes de la bruja atacando y desmembrando a Guadalupe. Bonifacio tragó saliva y dedicó 3 rezos a Dios antes de entrar a esa parte de las minas. El primer paso se sintió pesado, difícil de continuar, pero cuando Pancho se hizo sonar con más plegarias a Dios, y este acto le dio fuerzas de seguir adelante, paso tras paso veían incrédulos la escena. El bebé destrozado sobre el altar, los brazos de Guadalupe desperdigados por la recámara, y su cuerpo ya sin vida cerca de la pared, donde el padre acabó con la amenaza de la errante. El aroma del lugar seguía siendo putrefacto, asqueroso, penetrante. Todos pensaron que en ese momento que pasarían días para que la pestilencia saliera de su organismo, de su nariz, y más días para olvidar aquel horrido aroma. Bonnie tomó el agua que les quedaba, agua que había rellenado varias veces, purificada y bendecida cada vez que se volvía a llenar la cubeta. El padre Bonifacio notó que cada que caía el agua se escuchaba cómo ésta se evaporaba de inmediato, así que pidió a sus feligreses que rezaran con él, elevaran su voz para que Dios los escuchara y eliminara aquella maldad. Llenaron varias veces aquella cubeta hasta que el agua ya no se evaporara y la esencia del lugar dejara de ser atosigante. El aroma ya había disminuido casi por completo y en ese momento el padre decidió que era hora de quitar aquellas imágenes que llamaban al mal y reemplazarlas con las santas imágenes de Dios. Más de una vez las cruces caían al suelo irremediablemente justo después de colocarlas, así que el padre siguió rezando fervientemente hasta que éstas no volvieron a caer. Enseguida Bonifacio se hincó de frente al bebé y rogó por su alma a Dios. Oró con gran amor y fervor, con tristeza imbuida en sus palabras. Pancho y otros 3 hombres se arrodillaron a su lado rezando con él. Después Bonnie tomó el cuerpecito con delicadeza, reuniendo sus partes regadas, y se lo entregó a Pancho, envolviendo el cuerpo en una sábana, diciendo: «Por favor, sosténlo como si estuviera vivo, que su cuerpo no sufra más de lo que ya ha sufrido, y dile a su padre que lo entierre junto a su madre, lo más cerca de la iglesia que pueda, para que sus almas descansen en paz, que se arrepienta de sus pecados y de sus actos para que su alma sea perdonada. Ya por último, que sea un buen hombre, que cumple con los mandamientos de Dios. Solo así podrá descansar en paz». Pancho asintió con la cabeza y lentamente se adentró en las cavernas para poder salir. Paso siguiente, el padre se acercó al cuerpo de la señora Guadalupe y dio 3 Aves Marías en su nombre. Se persinó y encomendó a 2 de sus compañeros que la tomaran con cuidado y la llevaran con su esposo. A otro le ordenó tomar sus extremidades y salir de ahí. Enseguida todos se dispusieron a irse, esta vez callados. El silencio solo era opacado por sus pasos, por las suelas de su calzado pisando la tierra.
Entonces una voz errante comenzó a escucharse, primero de fondo, distante, lejana. En un inicio solo uno volteó la cabeza buscando el origen de la voz, enseguida otro y otro, hasta que alguien por fin alzó la palabra. ¿Escuchó eso, padre? Pareciese que alguien nos habla, dijo incrédulo y temeroso. El padre, un poco atemorizado, volteó para atrás y comenzó a escuchar. Los hombres que lo acompañaban estaban en total silencio, paralizados por la confusión. En ese momento la voz dejó de ser espectral y se volvió un coro que venía de todas partes, cada vez más fuerte y más fuerte. Marco, el hombre más temeroso, comenzó a llorar y suplicar de rodillas para que no le pasara nada, aferrándose a las túnicas de Bonifacio. El más valiente de los hombres, Julián, famoso por sus proezas en su trabajo, tomó su machete y empuñó con fuerza. Pero Bonifacio se mantuvo expectante, entrecerró los ojos para intentar ver algo que no había visto a simple vista. Y allí en el fondo del túnel vio un ser oscuro, ojos blancos lechosos. Su silueta tenía cuernos como de cabra. Este ser vio al padre fijamente y le dedicó una sonrisa perturbadora. El miedo entonces atravesó el cuerpo de Bonifacio. Sintió cómo sus músculos se tensaban, sus huesos se helaban y sus piernas temblaban. Pero en ese momento recordó ser un pilar para los hombres que allí estaban. Miró a Marco, que yacía en el suelo rogando la orden de retirada, a Julián, que con su arma en mano se disponía a defenderse. Tocó sus feligreses y comenzó a rezar fuertemente. Uno de los hombres, al escuchar sus oraciones, comenzó a seguirle el ritmo, y aunque sus voces eran opacadas por el ruido infernal de los susurros, otro de los compañeros comenzó a rezar, y otro más, hasta que todos comenzaron a rezar. Algunos aún titubeaban por el temor, pero seguían rezando con tal fuerza y determinación que opacaron aquellos susurros del maligno. Las paredes de la mina comenzaron a resquebrajarse, pero los hombres se mantuvieron firmes, mostrando que la fuerza de Dios en ellos era más fuerte que el demonio que los acompañaba. El padre volvió a divisar a aquella criatura a lo lejos. Su sonrisa se volvió una mueca de disgusto, y sus ojos ya no eran blancos, eran de un oscuro profundo, como el del abismo de las tinieblas que había en los túneles. La silueta del ente comenzó a desaparecer, pero los hombres siguieron rezando, hasta que se dieron al cansancio de sus gargantas y por fin pararon de rezar. En ese momento, un susurro casi inaudible apareció en el ambiente, susurro que solo el padre logró escuchar. Tu Dios no está aquí y no te protegerá. Justo después de la última letra de la palabra, se escuchó cómo las paredes de la mina cedían ante la presión y comenzaron a colapsar. Los hombres sintieron como una bocanada de aire venía desde el fondo de la mina soplando hacia su dirección. Entonces, sin más, alguien gritó: ¡Todos fuera! Nadie le recriminó o dudó de sus palabras, solo salieron corriendo. La experiencia había hecho que todos reconocieran los túneles de la mina, así que ya sabían el camino. Esto hizo que nadie se equivocara de ruta, pero varios se tropezaron con las piedras que caían del techo de la mina. El gimoteo y los gritos de desesperación se volvieron presentes. Aquellos que se caían. Bonifacio intentaba levantarlo lo antes posible para seguir corriendo. Las piedras caían. El aire se volvía espeso por los minerales y la tierra que comenzaba a flotar. Los túneles se deformaban por las grietas que los atravesaban. En ese momento de confusión e histeria, el padre volvió a escuchar una risa desencajada, molesta y burlona que venía desde el fondo de la mina. Bonnie maldijo para sus adentros. Todos seguían corriendo cuando una de las rocas
que se desprendían cayó sobre la cabeza de uno de los compañeros, fragmentando la cabeza en dos, abriendo una brecha por donde se escurrían sus sesos. Sus ojos salieron de las órbitas y colgaron sosteniéndose únicamente por el nervio óptico. Bonifacio, que era el último de la escaramuza, vio cómo uno de sus compañeros, Javier, intentó levantar al hombre, pero el padre lo tomó de las axilas y lo levantó con la fuerza que solo la adrenalina da, gritando: «Vamos, levántate, él ya está con Dios», obligando al hombre a correr. Metros adelante, Bonifacio vio cómo una grieta se originaba desde el suelo. Esta crecía y avanzaba aceleradamente, haciendo que otro hombre, Antonio, cayera, hundiendo su pierna 1 metro debajo del piso. Su cuerpo resintió el dolor y gritó desgarradoramente, lamentando y maldiciendo con palabras antisonantes. Bonifacio y Javier, el que se acababa de levantar, intentaron ayudar a Antonio, pero al intentar jalarlo fuera de la trampa que ya lo había atrapado, vieron cómo la grieta se cerraba. Bonifacio vio cómo una de las manos furiosas se aferraban de la pierna de Antonio y lo jalaban al fondo, siendo engullido por la oscuridad. Todos seguían corriendo menos el padre, Boni y Javier. Ellos seguían intentando sacarlo, pero las grietas se hacían una y otra vez, y la presión fue tal que el hombre enterrado comenzó a gritar desesperadamente pidiendo ayuda. No, imploraba socorro. La grieta comenzaba a cerrarse, aplastando la pierna de Antonio, ejerciendo presión infernal sobre la pierna, al punto que comenzó a desgarrar la ropa. La piel se rasgaba, los tendones se rompían, la musculatura era descuartizada y por último el fémur, aquel hueso famoso por ser el más fuerte y resistente del ser humano. Este hueso comenzó a crujir. Hasta este punto los gritos del hombre eran de dolor. Sí. Pero en cuanto el hueso comenzó a crujir y a ceder por la presión, los gritos se volvieron descontrolados, desconsoladores. El hombre tomó a Bonifacio de sus ropas e intentó jalarse hacia la mandíbula. Sus gritos eran desesperados, agónicos, pero el hombre no podía salir. Javier, que intentaba sacar al hombre de la grieta, alzó la cabeza, viendo cómo la mina se derrumbaba y el miedo de quedar atrapado como este último lo consumió. Tomó al padre de los hombros y gritó suplicante: «Señor, este hombre está perdido. Tenemos que irnos». «¡No!», gritó horrorizado el hombre Antonio. «Por favor, no me dejes aquí. Tenga piedad de mí, padre». «Me quedo contigo, hijo mío», respondió Bonifacio jalándolo con fuerza. Aquel compañero, Javier, salió corriendo dejando a Bonifacio y Antonio atrás. Bonifacio lo tomó con más fuerza, abrazándolo por debajo de las axilas, puso su cuerpo en posición de sentadilla y tiró con firmeza. Un último crujir se escuchó y sintió que de pronto era más fácil levantarlo y logró pararse. Aquel hombre había perdido su pierna izquierda, la cual sangraba a chorros. La otra parte de la pierna había sido destrozada por aquella grieta. Boni lo tomó de un brazo y rodeó su cuello con el brazo izquierdo. «De esta salimos vivos los dos», dijo solemne. El hombre asintió con la cabeza y avanzó el camino hacia afuera, retirándose lo más rápido posible del lugar. En ese momento resonó aquella risa burlona, esa risa malvada y despectiva. En ese momento Bonifacio bajó la mirada y volteó a ver al hombre. Su rostro era pálido, grisáceo, lleno de tierra del ambiente, pero aún así las gotas de sudor se abrían paso por el camino terroso. El hombre jadeaba con esfuerzo. Su mano izquierda se aferraba al hombro del padre. Su pierna derecha daba saltos erráticos, esforzándose por salir del lugar, pero su rostro estaba lleno de hórrido temor. Sus ojos detonaban pánico y sus labios susurraban algo que el padre no podía escuchar, pero la gesticulación le decían las palabras que salían de su boca. «Esa cosa nos persigue», decía entre dientes aquel hombre. Esa fue la señal para que el padre sintiera un escalofrío recorrer su espalda.
Esa señal le confirmaba que no era solo él. Todos podían escuchar esas risas, ver esa criatura y sentir su presencia. Siguieron corriendo con dificultad. Aquella mina seguía agitándose bruscamente y las rocas del techo caían cada vez con más fuerza, como si alguien las aventase. Las paredes comenzaban a colapsar. El padre Bonifacio y su compañero sentían que el camino era cada vez más largo y difícil. La adrenalina les corría por todo el cuerpo. Era complicado respirar con todo el polvo levantándose, pero sus piernas no cedían. Sus pulmones trabajaban a marchas forzadas. Sus ojos buscaban la luz ondulante de las antorchas de los demás compañeros. Los gritos de pánico se escuchaban en los túneles. Los estruendos de las grietas se hacían presentes. Las rocas obstaculizaban el camino, pero ellos seguían corriendo hasta percatarse de una luz, un punto que con cada paso se volvía más grande y luminiscente. Entonces el hombre que cargaba a Bonifacio exclamó con dificultad: Esa es la salida. Ya estamos a nada de salir. El hombre volteó a ver al padre y sus miradas se cruzaron. La esperanza fue palpable. Ahora no me abandone, padre. ¿Estando tan cerca de la salida? Imposible, recalcó Bonifacio. La luz se volvía más grande y potente. Mientras más corrían los hombres, sus corazones latían sin pausa. En sus rostros se pintaba la alegría, dejando a un lado la desesperación. Sus piernas extenuantes no cedían al cansancio. Sus palmas sudaban, pero aún así, las manos aferradas del uno al otro se mantenían firmes, jadeaban con fuerza implorando aire puro y limpio. Sus ojos se cegaban con la luz, pero sabían que debían seguir adelante. Las paredes colapsaban, las grietas recorrían la caverna sin cesar, el techo colapsaba, dejando caer piedras de todo tamaño, generando estruendosos rugidos. Y aún así, con todo el ruido que se escuchaba, con los latidos de su corazón resonando en sus cabezas, y aún con los mantras que se repetían una y otra vez en su mente: ¡Esa es la salida! ¡Esa es la salida! ¡Esa es la salida! El padre Bonifacio escuchó aquella voz gutural, bramando enfurecida, llenando toda la mina con sus quejidos. Morirás aplastado y me daré un festín con tus entrañas. Esta vez no había risas coléricas, no había burla. Entonces Bonifacio sonrió. No le daría el gusto, así que siguió su camino. Ya estaban a unos cuantos metros de la salida. Aquella luz era cegadora e iluminaba la caverna.